El sonido de la madera al chocar contra mis costillas me robó el aire de los pulmones en un instante, dejándome jadeando en el suelo pulido, como si toda la casa se hubiera desplomado sobre mí. Mi padrastro, Ricardo Valdés, se alzaba sobre mí, su ancha silueta delineada contra la luz de la araña, mientras el humo de su puro se enroscaba perezosamente alrededor de su mueca de desprecio. El dolor me irradiaba desde el pecho, agudo y asfixiante. Pero aún más agudo fue el escozor de las palabras de mi madre que siguieron, tan torpe como siempre. Sofía, deja el drama. Su tono era frío, casi ensayado, como si hubiera preparado esa frase durante años, lista para usarla cada vez que la violencia de Ricardo se volvía demasiado obvia para ignorarla. Mi nombre es Sofía Cárdenas, y a mis 27 años acababa de experimentar el golpe que destrozaría no solo mis costillas, sino también la ilusión que había mantenido durante tanto tiempo de que el silencio era mi opción más segura. Ricardo me había ordenado llevar bandejas y rellenar vasos para su primo Mateo, un hombre de unos 40 años con cabello grasiento y la sonrisa descarada de alguien que vivía de los favores de los demás. La velada se suponía que era una reunión familiar. Pero para Ricardo era una actuación, su casa, un escenario donde podía mostrar su control. Cuando me negué a servir como una criada, sus ojos se endurecieron y la tensión en la habitación se hizo densa. «Harás lo que te digan», siseó antes de levantar la pesada silla de madera como si no pesara nada y golpeármela en el costado. El sonido fue repugnante, seguido por mi grito, seguido por su risa. Mis rodillas se doblaron, mi mejilla se estrelló contra el mármol frío y un dolor blanco me cegó. Mi madre no corrió a ayudarme. No le exigió que se detuviera. Simplemente me regañó por ensuciar el lugar como una niña. Sus perlas brillaban en su cuello, sus labios estaban fruncidos por la rabia y sus ojos evitaban mi cuerpo retorcido en el suelo. Mateo se rió burlonamente, murmurando, tal vez se lo merecía y bebió su bebida. La humillación en ese momento se sintió más profunda que el dolor físico. En ese momento, yo no era su hija ni su familiar. Yo era un problema que debía ser silenciado, una molestia de la que burlarse. Mi pecho se oprimía cada vez que intentaba respirar. Cada inhalación era como una puñalada, cada exhalación, un ardor. La araña de arriba difuminaba a los bordes del mundo de forma temblorosa. Ricardo se inclinó sobre mí, su puro colgando de su boca. «Esta casa funciona según mis reglas», susurró, su aliento caliente en mi oído. «No lo olvides». Luego se puso de pie, sacudiéndose la chaqueta como si no estuviera yo tirada a sus pies. Mi madre, al pasar a su lado, llevó los vasos vacíos a la cocina sin mirarme. Su silencio gritaba más fuerte que cualquier insulto. Por un momento, me pregunté si era invisible, si el dolor en mis costillas era solo mi imaginación. Pero un espasmo posterior me recordó que era real. Me acurruqué, temblando, las lágrimas calientes rodando por mi cara, con las risas de Ricardo y Mateo resonando a mi espalda. Había aprendido a soportar. Desde mi infancia, había tragado disculpas que no me pertenecían, aceptado culpas que no eran mías. Había inventado accidentes para explicar los moretones. Pero esta noche, algo mucho más profundo que el hueso se había roto dentro de mí. Mientras yacía allí con el pecho ardiendo, me di cuenta de que no era solo otra noche de violencia. Este era el golpe final que lo cambiaría todo. La voz de mi madre todavía resonaba en mis oídos, viéndome como torpe, dramática, algo menos que humana, pero mi mente gritaba más fuerte. Ahora sabía que si me quedaba en silencio, me desintegraría, pieza a pieza, hasta que no quedara nada de Sofía Cárdenas. El dolor era insoportable. Sin embargo, dentro de esa agonía, algo que no había sentido en años resplandeció, un desafío. Me obligué a abrir los ojos, a ver la araña de nuevo, a concentrarme en los pequeños detalles. Porque esos detalles significaban que todavía estaba aquí, todavía viva, todavía capaz de elegir. La silla me había roto las costillas, pero también me había despertado. Durante años, el control de Ricardo y la complicidad de mi madre habían escrito el guión de mi vida. Esta noche, por primera vez, decidí tomar el bolígrafo yo misma. La humillación, la manipulación, la traición, todo se fusionó en un único juramento. Esta noche terminaría su poder sobre mí. Esta noche comenzaría la guerra para exponer cada secreto que habían enterrado. Y aunque mi cuerpo estaba roto, mi voluntad nunca había sido más fuerte. En la mañana después de que la silla me rompiera las costillas, me desperté con un dolor punzante que me palpitaba en cada respiración, un recordatorio de la ira de Ricardo y la indiferencia de mi madre. La casa estaba en silencio ahora.
Los ecos de las risas de la noche anterior habían sido reemplazados por el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared en el pasillo. Yacía inmóvil en la cama, mirando al techo. Cada inhalación era una puñalada, cada exhalación un temblor de rabia contenida. Esta casa, cuando mi padre vivía, había sido mi refugio seguro. Un hogar modesto lleno de risas y calidez. Pero después de su muerte repentina cuando yo tenía 10 años, todo cambió. Mi madre, Elena, se casó con Ricardo cuando yo tenía 12. Desde el primer momento en que entró, con sus botas pesadas y su voz autoritaria, el aire dentro de estas paredes cambió de alivio a miedo. Ricardo era un hombre que amaba el control más que la compañía. Dirigía su negocio como un rey. Sus empleados temblaban en su presencia, y trajo esa misma autoridad opresiva a nuestro hogar. Para el mundo exterior, era una figura respetada y brillante en la sociedad, pero a puertas cerradas, cada hora estaba gobernada por su temperamento. Mi madre parecía haberse fundido en su sombra. Su voz, una vez suave, ahora se usaba principalmente para regañarme, sus sonrisas reservadas para él y su séquito. Yo era un recordatorio de su primer matrimonio, la hija de otro hombre. Y aunque nunca lo dijo abiertamente, sus acciones dejaban claro que yo era un impedimento para su nueva vida. Durante años, pensé que si me esforzaba más, sonreía más, intentaba complacerlo, me vería como su hija de nuevo. Pero la distancia solo se hacía más grande. Ricardo se aseguraba de ello, plantando pequeñas semillas de desprecio cada vez que cometía un error o dudaba en cumplir sus órdenes. Y Elena suspiraba y asentía, diciéndome que era demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado difícil, hasta que yo empecé a creérselo. Ahora tenía 27 años. Trabajaba como asistente de enfermería en una clínica local, un trabajo que me daba una apariencia de independencia, pero no la suficiente para escapar. Mi madre insistía en que viviera en casa para ayudar con las tareas domésticas, estar presente en las reuniones familiares y mantener una buena imagen para el exterior. Cada vez que mencionaba mudarme, Ricardo se mofaba y Elena me hacía sentir culpable preguntando cómo se las arreglaría sin mí. No me necesitaban, pero me querían, un sirviente silencioso disfrazado de hija, obligada a estar atada a ellos. Recuerdo que a los 16 años traje a casa un folleto universitario. La emoción brillaba en mi pecho, solo para que Ricardo se riera y me dijera que ninguna escuela aceptaría a alguien como yo. Y si lo hicieran, ¿quién cuidaría de la casa? Elena asintió con la cabeza, su silencio siendo un eco más profundo que sus palabras. Esas pequeñas traiciones se habían convertido en una torre de decepción que aplastaba mis sueños uno por uno. Sin embargo, el asalto de la noche anterior fue diferente. No fue solo otro golpe, sino la fractura de toda la ilusión de que quedarme en silencio me protegería. Pensé en mi padre, el hombre cuyas risas una vez llenaron este lugar, y me pregunté qué pensaría si viera a su hija reducida a una sombra, convertida en una carga en su propia casa. El dolor en mi pecho se hizo más profundo, pero con él, una determinación más aguda. Durante demasiado tiempo, había sido un personaje secundario en su historia, la chica que absorbía cada insulto y ocultaba cada moretón. Esa mañana, mientras el sol se colaba débilmente por las persianas, me di cuenta de que no podía seguir interpretando este papel. El pasado me había moldeado, sí, pero no tenía por qué definirme. La narrativa de mi vida había sido escrita por otros. La dominación de Ricardo, el silencio de mi madre, las expectativas de que simplemente aguantara. Pero por primera vez, estaba lista para tomar el bolígrafo yo misma. Puse mi mano con cuidado sobre mi caja torácica, estremeciéndome de dolor, y susurré a la habitación vacía: «Esto termina conmigo». El día de la reunión familiar comenzó como todos los demás eventos ostentosos que Ricardo Valdés organizaba. Una exhibición diseñada para impresionar a los parientes con su riqueza y control, y para recordar a todos su autoridad. El comedor brillaba, con los cubiertos de plata pulidos, las copas de cristal y un gran asado que se alzaba como un trofeo en el centro de la mesa. Me movía con cuidado, un dolor leve en mis costillas con cada paso, pero estaba decidida a no mostrar debilidad. Ricardo se alimentaba de la debilidad. Estaba sentado en la cabecera de la mesa, su puro descansando en un cenicero, su presencia dominando la habitación como un general inspeccionando a sus tropas. Su primo, Mateo, llegó tarde, entrando con un olor a colonia barata y la arrogancia despreocupada de alguien que nunca ha asumido ninguna responsabilidad. Ricardo lo saludó con una palmada en la espalda y una risa estruendosa, luego se giró para mirarme. «Sofía, tráele a Mateo una copa de vino. Es nuestro invitado, tú lo servirás esta noche».
Las palabras me helaron el estómago. Sentí todas las miradas clavadas en mí. Mi mano se deslizó instintivamente hacia mi costado, donde el moretón de ayer latía bajo mi blusa. No, dije con voz baja pero firme, mi voz sin temblar a pesar de mi corazón martilleando. Por un momento, la habitación se congeló, los tenedores se detuvieron en el aire, los vasos se detuvieron a mitad de camino hacia los labios. La sonrisa de Ricardo se congeló y luego se desvaneció. Su silla chirrió contra el suelo y se puso de pie, su sombra proyectándose sobre la mesa pulida. ¿Qué dijiste? Su voz era baja y peligrosa, del tipo que hacía que la gente se estremeciera. Tragué saliva, pero me obligué a repetirme, no voy a servir como una criada. No esta noche. Nunca más. Se escucharon jadeos de asombro de los parientes, que no estaban acostumbrados a que yo le desafiara. Mateo se reclinó y sonrió como si estuviera disfrutando de un espectáculo privado. Tu hija es un poco insolente, se burló. Y esa sonrisa fue la gasolina para la furia de Ricardo. Agarró la silla más cercana, agarrando la madera como si fuera una extensión de su rabia. Y antes de que pudiera moverme, la estrelló contra mi costado con toda su fuerza. El golpe fue como un trueno, partiendo mis costillas con un dolor abrasador que me robó todo el aire de los pulmones. Me desplomé en el suelo, con el pecho agarrado, el mundo girando a mi alrededor. Un grito escapó de mi garganta, pero fue ahogado por la risa que siguió. Mateo se rió entre dientes, levantando su vaso en un brindis burlón. Ricardo se cernió sobre mí, su aliento oliendo a alcohol y puro. No me volverás a avergonzar nunca más, escupió. Mi madre, Elena, corrió, pero no para ayudarme. En su lugar, recogió las partes rotas de la silla y me siseó. Levántate. Deja de hacer drama. Estás arruinando la velada. Sus palabras me calaron más hondo que los huesos rotos. Los parientes evitaban el contacto visual, sus cabezas inclinadas sobre sus platos, poco dispuestos a desafiar a Ricardo o a reconocer a la mujer maltratada tirada en el suelo frente a ellos. Me costaba respirar, pero a pesar del dolor en cada inhalación, obligué a mi mente a concentrarse, a grabar este momento. La humillación, la traición, las risas que resonaban en mis oídos. Esto sería mi combustible. Ricardo me empujó con el pie, demasiado suavemente para llamar la atención, pero lo suficiente para recordarme mi lugar. Si no puedes obedecer, quédate en el suelo, murmuró y se volvió a sentar como si nada hubiera pasado. Mi madre alisó el mantel, puso una sonrisa falsa para los invitados, fingiendo que el sonido de los huesos rotos no era más que un torpe teatro. Yacía en el suelo, mi mejilla pegada al mármol frío, saboreando la sal y el polvo. Mi cuerpo temblaba. Cada respiración era una batalla. Cada intento de levantarme, un nuevo dolor punzante. Pero dentro de mi mente, algo más fuerte que el dolor se levantaba. Ya no se trataba de sobrevivir, de mantener la paz. La escalada había terminado. Ricardo había cruzado la línea, y mi madre había elegido su lado. Mientras Mateo levantaba su vaso para brindar por la autoridad de Ricardo, me hice una promesa silenciosa de que nunca más sería su víctima silenciosa. Si mis costillas estaban rotas, que así sea. Las fracturas sanan, pero mi espíritu no se doblaría. Encontraría una manera de exponerlos, de arrancar las máscaras que llevaban, de mostrarle al mundo lo que habían hecho. La noche de la reunión familiar estaba destinada a celebrar el poder de Ricardo, pero en su lugar se convirtió en la noche que encendió el mío. Mientras yacía en el frío suelo de mármol de ese comedor, con mis costillas palpitando en cada respiración superficial, mi mente hizo lo que siempre hacía cuando lo insoportable se volvía abrumador. Se deslizó hacia atrás, hacia los recuerdos que había intentado enterrar. Los recuerdos que explicaban que este último acto de violencia no era un incidente aislado, sino la continuación de un patrón largo e intencional. Ricardo entró en nuestras vidas cuando yo tenía 12 años, un hombre con un reloj caro y una voz atronadora que llenó el silencio que la muerte de mi padre había dejado. Al principio, pensé que podría protegernos, que mi madre podría sonreír de nuevo, pero esas ilusiones se hicieron añicos rápidamente. Uno de mis recuerdos más antiguos de su ira es el de yo, de rodillas, fregando el suelo de la cocina, mis manos encallecidas por el jabón áspero. Había dejado una pequeña mancha de grasa debajo de la mesa, y él me agarró por la nuca, presionando mi cara contra el suelo hasta que mi mejilla ardió de dolor. O lo haces bien, o no lo haces en absoluto, me gruñó. Y cuando lloré, mi madre simplemente negó con la cabeza y murmuró: él es duro, Sofía, pero es por tu propio bien. A los 16 años, la violencia ya no se trataba de tareas, sino de control sobre a quién podía ver.
Recuerdo que llevé a casa a un chico de la escuela, nerviosa pero emocionada, esperando la aprobación de mi madre. Pero Ricardo nos recibió en la puerta, su cara se ensombreció por la vista. Esa noche, mientras el chico esperaba afuera, Ricardo me abofeteó tan fuerte que mis oídos zumbaban. Dijo que había avergonzado a mi familia. El chico nunca volvió, y pasé la noche con una bolsa de hielo en la mejilla, escuchando a mi madre, en la otra habitación, estar de acuerdo con Ricardo en que yo era demasiado imprudente y fácil. Esa traición me caló más hondo que la bofetada. A los 19, las cosas volvieron a escalar. Ricardo había estado bebiendo mucho después de una pérdida en el negocio, y cometí el error de preguntarle: ¿estás bien? Se lanzó sobre mí, sus manos alrededor de mi garganta, empujándome contra la pared hasta que los puntos negros bailaron en mi visión. Mi madre lo apartó, pero no con rabia o indignación, solo con una súplica fría: no seas tan duro, Ricardo. Todavía necesito ayuda mañana. Esa noche, mi madre me puso un paño húmedo en los moretones de mi cuello y me dijo: deja de provocarlo, Sofía. ¿Sabes cómo es cuando está estresado? El patrón se estableció, y mi cuerpo se convirtió en un lienzo para su ira y las excusas de mi madre. A los 20, intenté de nuevo ganar mi independencia, solicitando becas universitarias. Recuerdo haber guardado la carta de aceptación debajo de mi almohada, leyendo y releyendo las palabras, sintiendo la posibilidad de libertad por primera vez. Pero Ricardo la encontró, y con una sonrisa la hizo pedazos delante de mis ojos. Me dijo que ninguna escuela querría a una chica que ni siquiera podía manejar su propia casa. Mi madre se paró a su lado, su silencio era suficiente permiso, y mi futuro se convirtió en confeti esparcido por el suelo. Alrededor del mismo año, Ricardo me cerró la puerta del auto en la mano durante una discusión sobre mi toque de queda. El dolor era cegador, mis dedos se hincharon al instante. Pero las únicas palabras de mi madre fueron, de nuevo: dile al médico que tú misma te la golpeaste, Sofía. No nos avergüences. Cada visita al hospital se convirtió en una mentira cuidadosamente construida. Cada moretón se explicaba como torpeza, cada fractura se etiquetaba como un accidente. Con cada incidente, yo creía un poco menos en su versión de los hechos. Pero no tenía un aliado a mi lado para decirme que estaba mal. Mi reflejo en el espejo era mi único testigo, con los ojos preguntándome en silencio: ¿cuánto más puede soportar? Ahora, años después, en el suelo del comedor, con mis costillas gritando y mi espíritu temblando, este montaje de recuerdos chocó con una única verdad. No era ni desafortunada ni descuidada. Había sido sistemáticamente desmantelada, manipulada hasta el punto de dudar de mi propia realidad. La silla que me había golpeado esta noche no era más que la culminación de una larga serie de golpes diseñados para mantenerme pequeña, silenciosa y obediente. Sin embargo, mientras recordaba el pasado, sentí que el desafío se hacía aún más fuerte. Estos recuerdos ya no eran solo cicatrices. Eran pruebas grabadas en mis huesos. Y si mi propia madre se negaba a aceptarlas, encontraría a otros que lo hicieran. Durante años, se me había enseñado a disculparme, a esconderme, a soportar. Pero con mi mejilla presionada contra el mármol y mis pulmones luchando por aire, me juré a mí misma que no sería una testigo silenciosa de mi propio dolor. Esta vez, los recuerdos no me aplastarían. Me fortalecerían. Las horas después de esa noche violenta se difuminaron en una nube de dolor, pero las heridas más agudas no vinieron de la silla de Ricardo, sino de las palabras de mi madre, entregadas con una precisión clínica. Intenté retirarme a mi habitación, moviéndome lentamente, sosteniéndome el costado con cada respiración, pero Elena me siguió, llevando una botella de analgésicos de venta libre y un vaso de agua. Por un breve momento, pensé que finalmente mostraría preocupación, tal vez verme luchar por respirar atravesaría la armadura de negación que ella llevaba. Pero en su lugar, dejó caer las pastillas sobre mi mesita de noche con un ruido sordo y se cruzó de brazos. «Tienes que dejar de exagerar», dijo, su voz más fría que el vidrio que captaba la luz de la luna. «Si sigues haciendo un drama, la gente pensará que estás desequilibrada. Ricardo solo estaba tratando de corregir tu falta de respeto, y no vas a decir ni una palabra al respecto afuera. ¿Entendido?» Mis costillas punzaban, pero el mayor dolor era su traición, la ausencia total de cualquier instinto maternal. Quería gritar, suplicarle que me viera, pero el nudo en mi garganta ahogaba las palabras. Me ofreció las pastillas como si fuera una tarea rutinaria. Luego se dio la vuelta y me dejó sola con mi dolor. Minutos después, mi teléfono vibró, y cuando lo cogí de la mesita de noche,
El nombre de Ricardo brillaba en la pantalla. El mensaje era corto, cruel en su simplicidad. Si se lo dices a alguien, te arrepentirás. Otra vibración, y un mensaje de mi madre, un espejo de su lealtad. La familia se protege. No lo olvides. Sé inteligente. El pecho se me oprimió, no solo por las costillas rotas, sino por la sensación sofocante de no tener aliados bajo este techo. Cerré los ojos e intenté concentrarme en respirar sin hacer ruido. El más mínimo sollozo enviaba punzadas de dolor eléctrico por mi costado. La casa crujía a mi alrededor, cada sonido un recordatorio de que la autoridad de Ricardo se extendía a cada rincón y que el silencio de mi madre protegía las puertas. Sola en mi habitación, reproduje sus palabras una y otra vez, hasta que se retorcieron como cadenas, casi convenciéndome de que tal vez yo era torpe. Tal vez lo provoqué, tal vez me merecía esta humillación. La manipulación psicológica no es un solo golpe. Es un desgaste constante de la realidad, hasta que la víctima duda incluso de la evidencia de su propio cuerpo. Pero debajo de la desesperación, algo más resplandecía. Los mensajes, el frío rechazo, las amenazas, eran pruebas, y las pruebas eran poder. Agarré mi teléfono con más fuerza, guardando cada mensaje como una semilla de rebelión. Por primera vez, entendí de que tenían miedo realmente. No era de mi bienestar. Era del terror a que la verdad escapara de esta casa. No querían que los de afuera, los médicos, los vecinos o las autoridades, vieran las grietas en sus fachadas perfectas. Esa realización me calmó. Si ellos temían la exposición sería mi arma. Esa noche fue larga y brutal. Cada vez que intentaba moverme en la cama, mis costillas me enviaban punzadas de dolor. Me vinieron a la mente los recuerdos que me habían atormentado. ¿Cuántas veces me habían dicho que me disculpara, que escondiera los moretones, que protegiera la reputación de Ricardo? Mi cuerpo había sido considerado un daño colateral en el desesperado intento de mi madre por mantener intacto su matrimonio. Pero algo había cambiado. Ya no era una niña sin opciones. Tenía un trabajo, un pequeño ingreso, una voz y, lo más importante, una voluntad que se negaba a desaparecer. Justo antes del amanecer, a pesar del dolor, me senté y susurré a las sombras de mi habitación: no voy a dejar que esto se entierre. Mis palabras temblaban, pero existían, y eso era suficiente. La manipulación psicológica que una vez me silenció ahora encendía una determinación diferente. Si mi propia familia insistía en que yo era invisible, entonces obligaría al mundo a verme. La luz de la mañana se coló por las persianas como cuchillas afiladas, y aunque cada costilla protestaba, sabía que no podía quedarme en esa casa ni una hora más. Lentamente, estremeciéndome con cada paso, me puse la ropa más simple y me puse un suéter grueso para ocultar la hinchazón. Mi madre llamó a mi puerta una vez y deslizó una nota por debajo, su letra pulcra y sin emoción. No vayas al hospital. Descansa. No causes problemas. La miré hasta que las palabras se volvieron borrosas, luego doblé el papel con cuidado y lo metí en mi bolso. Sería otra pieza de evidencia, otro recordatorio de dónde residía la lealtad de mi madre. Conducir hasta la clínica fue como atravesar el fuego. Cada bache en el camino me sacudía el pecho, arrancando sollozos de mis labios, pero la idea de quedarme en silencio era mucho más insoportable. Cuando finalmente me tambaleé hasta la sala de espera, los ojos de la recepcionista se abrieron de par en par, y en cuestión de minutos me llevaron a una sala de examen. La enfermera me hizo las preguntas de admisión normales, pero cuando dudé en decir cómo me había lastimado, ladeó la cabeza con una expresión suave en su rostro. No tienes que esconderlo, dijo suavemente. Algo en su voz superó años de condicionamiento, y susurré: mi padrastro me golpeó con una silla. Por primera vez en mucho tiempo, lo dije en voz alta. Sin excusas. Sin mentiras. La enfermera asintió lentamente, como si aprobara no solo mis palabras, sino el valor que se necesitó para decirlas, y tomó una nota cuidadosa en mi expediente. Pronto, el doctor Isabel Torres, una mujer alta de unos 50 años con cabello plateado y ojos que no se perdían nada, entró. Escuchó en silencio mientras repetía la verdad, luego ordenó radiografías y una resonancia magnética. Mientras yacía en la máquina de imágenes, en el zumbido que me rodeaba, pensé en cada moretón que había escondido, cada visita al hospital que había explicado con mentiras, y recé para que las imágenes contaran la historia que me habían obligado a ocultar. Cuando las imágenes regresaron, el rostro de la doctora Torres se puso serio. Giró el monitor hacia mí,
señalando las líneas irregulares, las débiles cicatrices grabadas en mis huesos. Sofía, esta lesión es grave, pero no es la única, dijo. Tus costillas muestran evidencia de traumatismos repetidos a lo largo de los años. Tu cuerpo ha llevado los registros que tu familia intentó borrar. Sus palabras contenían tanto tristeza como acero. Se me hizo un nudo en la garganta, no solo por el dolor, sino por el peso de que finalmente me creyeran. Las lágrimas llenaron mis ojos, no por debilidad, sino por alivio. Las siguientes palabras de la doctora Torres me anclaron a la realidad. Según la ley, tengo que informar esto. Ya no estás sola. Llevaremos esto más allá. El alivio y el terror chocaron dentro de mí. Informar significaba guerra, y la guerra significaba represalias, pero la alternativa era el silencio eterno. Hágalo, susurré. Minutos después, la puerta se abrió y entró el detective Alejandro Fuentes, un hombre de unos 40 años con una voz tranquila que transmitía autoridad sin ser intimidante. Me escuchó mientras relataba años de abuso, escribiendo constantemente en su cuaderno. Pero a diferencia de los interrogatorios que mi familia había organizado, sus preguntas no estaban diseñadas para atraparme. Estaban diseñadas para liberarme. Preguntó por visitas al hospital pasadas, dedos rotos, conmociones cerebrales y portazos. Y cada recuerdo salió a la superficie, como un fantasma finalmente reconocido. Tus registros muestran un patrón que no puede explicarse por accidentes, dijo con firmeza. Este es un caso de violencia doméstica en curso, y tomaremos medidas. Mi teléfono volvió a vibrar con mensajes de mi madre y Ricardo, llenos de amenazas y demandas, pero esta vez no entré en pánico. Le tendí el dispositivo al detective Fuentes, quien los leyó con los ojos entrecerrados. Esto se usará como evidencia, me aseguró. Mientras el peso de los años comenzaba a levantarse, un aliado inesperado entró en mi historia. Nuestra anciana vecina, la señora Vega, me visitó en la clínica después de escuchar susurros de otro paciente. Me tomó la mano, su rostro arrugado lleno de arrepentimiento. Sabía que algo andaba mal, dijo en voz baja. Vi cómo te encogías a su alrededor. Debí haber hablado antes, pero hablaré ahora. Si me necesitas, testificaré. Sus palabras me hicieron temblar con una mezcla de tristeza y gratitud. Por primera vez, vi que un pequeño ejército se había formado a mi alrededor. Una doctora que me creía, un detective que actuaría y una vecina que testificaría. Los aliados habían surgido, y con ellos, una esperanza frágil pero innegable. Después de décadas de silencio, reunir pruebas contra las personas que me criaron fue como despojarme de capas de armadura que había usado durante tanto tiempo que había olvidado dónde terminaban ellas y dónde empezaba yo. Pero ahora, con el apoyo del detective Fuentes y el testimonio de la doctora Torres, el silencio se estaba rompiendo, y por primera vez vi un camino que no terminaba conmigo tragándome mi dolor. Las resonancias magnéticas eran concluyentes. No solo mostraban la nueva fractura en mi costilla, sino también fracturas antiguas, sanadas, que coincidían con las fechas que había escondido en los márgenes de mi memoria. Un dedo roto a los 12 años, una conmoción cerebral a los 16, la mano aplastada a los 20. Todos ellos registrados en diferentes hospitales, todos etiquetados como accidentes, cada uno negado por el susurro de mi madre: no avergüences a tu familia. Di que te caíste por las escaleras. Di que te resbalaste en la ducha. No digas una palabra sobre Ricardo. Pero ahora, los registros médicos hablaban más fuerte que cualquier mentira. El detective Fuentes compiló los registros, haciendo coincidir cada lesión con una línea de tiempo basada en registros escolares, visitas a la sala de emergencias e historiales de prescripciones. El patrón era indiscutible. Esto no es un solo ataque de ira, dijo en nuestra segunda reunión, revisando la carpeta que crecía. Esto es un abuso sistemático. La doctora Torres añadió sus notas, subrayando en tinta negra que el daño solo podría haber sido causado por un trauma de alto impacto repetido. Tus costillas son como un diario, dijo suavemente. Un diario que tu familia no podía quemar. Aún así, no era suficiente. Ricardo tenía amigos en los departamentos de la ciudad, una reputación como benefactor de la comunidad. Sabía cómo interpretar el papel de caballero encantador, y sabía que en el momento en que sintiera peligro, torcería la historia. Necesitaba algo más que mis palabras y mis moretones. Necesitaba una prueba irrefutable de lo que había sucedido a puertas cerradas. Fue entonces cuando recordé el sistema de seguridad que habíamos instalado en nuestra casa 2 años antes. Era un regalo de Ricardo para sí mismo,
para vigilar los paquetes y los invitados. Lo que no sabía era que el sistema almacenaba automáticamente imágenes en un disco de respaldo escondido en un panel cerca del lavadero. Una vez se lo había mostrado a un vecino y lo había olvidado de inmediato. Llamé a nuestra vecina, la señora Vega, ahora mi testigo, y le pedí ayuda. ¿Puedes entrar en la casa cuando no haya nadie?, le pregunté. Te guiaré paso a paso. No dudó. A la mañana siguiente, mientras Ricardo y mi madre estaban en una cita, ella entró por la puerta lateral, usó la llave de repuesto que había debajo de una maceta, localizó el panel y sacó cuidadosamente el disco de respaldo. En una hora, lo llevó a la estación de policía, sosteniéndolo como una carga sagrada. El detective Fuentes hizo que el equipo de informática sacara las imágenes de la noche de la cena familiar. Me senté a su lado, con la mandíbula apretada, observando cómo la pantalla mostraba exactamente lo que yo había descrito. Ricardo ordenándome servir a Mateo. Mi negativa. Ricardo levantándose, levantando la silla. El golpe. Mi cuerpo desplomándose. La indiferencia de mi madre. La risa de Mateo. Cada segundo brutalmente grabado con claridad cristalina. Esto lo cambia todo, murmuró Fuentes. Ellos pueden mentir. Esto no. Además de los registros médicos y los mensajes de amenaza en mi teléfono, ahora teníamos imágenes de vídeo del ataque de Ricardo y la complicidad de mi madre. Era la pieza final. Esa tarde, solicitamos una orden de protección de emergencia. El juez revisó las imágenes en privado y en una hora emitió una orden, prohibiendo a Ricardo contactarme y nombrando a Elena oficialmente como su cómplice. Esa noche, me mudé a una pequeña habitación de invitados en la casa de la hermana de la doctora Torres. Ella no hizo preguntas, solo me dio sábanas limpias y me dijo que estaba a salvo. Pero ya no me interesaba solo estar a salvo. Quería justicia. Con la ayuda de Fuentes, empezamos a prepararnos para la siguiente fase, la confrontación que lo expondría todo. Ricardo y Elena fueron citados para un interrogatorio formal, pero lo negaron todo. Afirmaron que mi salud mental era inestable, que inventé las lesiones para llamar la atención. Hablaron con el mismo tono tranquilo y razonable que habían perfeccionado a lo largo de los años para proteger su imagen exterior. Pero esta vez no sabían lo que yo tenía. No sabían que las resonancias magnéticas ya habían sido presentadas. No sabían que las imágenes ya estaban respaldadas en 3 lugares separados. Y no sabían que mientras ellos planeaban encubrir sus huellas, la red de silencio ya se había desmoronado. En esa habitación de invitados, con mis costillas todavía vendadas, me paré frente al espejo. Me miré sin apartar la mirada. Ya no me escondía. Ya no les temía. Y no esperaba que nadie viniera a salvarme. Había construido mi propio caso, ladrillo a ladrillo, cicatriz a cicatriz. Y pronto, la verdad sería más fuerte que su reputación, más poderosa que sus mentiras y demasiado grande para ser ignorada. El juzgado era más frío de lo que esperaba, no en temperatura, sino en silencio. Había una pesadez, como el polvo que se asienta en una habitación abandonada. Me senté junto al detective Fuentes en la sala del tribunal. Mis costillas aún me dolían bajo la chaqueta ajustada que había pedido prestada a la hermana de la doctora Torres. Mis manos temblaban ligeramente en mi regazo. Al otro lado del pasillo, Ricardo se sentó con la barbilla en alto, vestido con un traje azul marino. La arrogancia en sus ojos no podía ser ocultada por la ropa que usaba. Todavía creía que su nombre y su encanto harían desaparecer todas las acusaciones. Elena se sentó detrás de él, su expresión ilegible, vestida con tonos grises como si estuviera de luto por una hija que nunca había defendido. El juez entró y el juicio comenzó. La fiscalía comenzó con los fundamentos. Mis registros médicos se extendieron como un mapa de lesiones. Cada incidente respaldado por informes de hospital relevantes y visitas a la sala de emergencias. Las resonancias magnéticas se mostraron en una pantalla para el jurado. La resolución era baja, pero la implicación era devastadora. El doctor Torres fue el primero en testificar. Con un lenguaje tranquilo y clínico, explicó el daño físico en términos que el jurado podía entender. La lesión actual es una fractura de costilla causada por una fuerza contundente significativa, dijo. Pero lo que es más preocupante son las viejas fracturas sanadas y el daño de tejidos blandos consistente con traumatismos repetidos a lo largo de varios años, dijo, señalando las viejas imágenes. Esto no es el resultado de un incidente aislado. Esto es abuso físico a largo plazo. Ella nunca levantó la voz, pero el silencio que siguió a su testimonio fue más fuerte que cualquier grito. Luego vinieron las imágenes.
Un murmullo de malestar se extendió por la sala del tribunal en el momento en que el vídeo comenzó a reproducirse. El metraje granulado de la cámara de seguridad de la casa mostraba a Ricardo de pie, levantando la silla y bajándola contra mi costado con una fuerza brutal. Mi grito era audible. El sonido de la madera chocando contra mis costillas resonó a través de los altavoces. Y luego las palabras de mi madre, claras como el día: deja el drama. Se escucharon jadeos de asombro de los miembros del jurado. Una de las mujeres en la primera fila se cubrió la boca. El abogado de Ricardo trató de objetar, afirmando que las imágenes se habían tomado sin su consentimiento, pero el juez denegó la objeción, dictaminando que se habían obtenido legalmente y eran pertinentes. Luego fue mi turno. Lentamente me puse de pie. Los moretones se habían desvanecido en su mayoría, pero el peso de los recuerdos era fresco. Mi voz tembló al principio, pero se estabilizó con cada palabra. Les hablé de la primera bofetada, el dedo roto, la puerta del auto aplastada, la carta de la universidad hecha pedazos. Les conté cómo me habían dicho que mintiera a los médicos, que me culpara a mí misma, todo para proteger a un hombre que no me veía como humana. Y hablé de la traición de mi madre, que me caló más hondo que cualquier moretón. Mi cuerpo guardó la verdad incluso cuando yo no podía hablar, dije, sosteniendo una copia impresa de mi radiografía. Pero ahora puedo hablar y no me callaré de nuevo. La defensa intentó retratarme como inestable, como alguien que buscaba atención. Sacaron fotos de años atrás donde sonreía en eventos familiares para sembrar la duda. Pero no podían explicar las resonancias magnéticas. No podían explicar las imágenes. Y no podían explicar por qué mi vecina, la señora Vega, estaba lista para testificar bajo juramento que había escuchado peleas, choques e incluso llantos a través de las paredes. Ella habló suave pero firmemente. Debí haber dicho algo antes, confesó, su voz quebrándose. Pero lo estoy diciendo ahora. Mi madre fue llamada a testificar. Se sentó erguida, los brazos cruzados, los ojos fijos en el suelo. Las preguntas del fiscal fueron punzantes. Señora Walker, niega que su hija fue hospitalizada varias veces durante su matrimonio con el señor Valdés. No, dijo ella. Niega que le indicó que mintiera a los profesionales médicos. Yo solo estaba tratando de mantener la paz en casa. ¿Y por eso le dijo que era torpe? ¿Y por eso le dijo que se había resbalado? Mi madre no dijo nada. El silencio fue una acusación. ¿A ella la protegía o a él? Ella todavía no dijo nada. La fiscalía cerró su caso. El jurado se retiró a deliberar y yo esperé. Cada segundo se prolongaba como una eternidad. Luego llegó el veredicto. Culpable. Ricardo fue declarado culpable de todos los cargos, incluyendo asalto agravado, violencia doméstica y manipulación de testigos. El juez lo sentenció a 10 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 7 años. Mi madre fue declarada culpable de negligencia criminal y de obstrucción a la justicia. Fue sentenciada a 18 meses de libertad condicional, terapia obligatoria y se le ordenó emitir una disculpa pública oficial. Mientras se llevaban a Ricardo esposado, se dio la vuelta una vez, sus ojos brillando con una ira que ya no me asustaba. Ya no podía tocarme. Él había perdido. Fuera del juzgado, los reporteros esperaban. Las imágenes se habían filtrado al público, y la sociedad estaba conmocionada por el contraste entre el hombre que creían conocer y la violencia que había ocultado durante tanto tiempo. Dije muy poco a la prensa, solo esto: ninguna imagen familiar vale la pena para ocultar la violencia. Ningún nombre, ningún legado, ninguna mentira es más valiosa que una vida. Esa noche, sentada sola en una habitación de hotel pagada por la Oficina de Apoyo a las Víctimas, la lluvia caía por la ventana. Por primera vez en años, exhalé sin estremecerme. La verdad había hablado, y era más fuerte que su negación. Las semanas después del veredicto pasaron tan rápido como lentamente. Fue como despertar de una pesadilla, solo para ver que la vida real todavía se estaba adaptando a la realidad. Ricardo Valdés, una vez un patriarca de traje pulido, era ahora un recluso esperando ser transferido a una prisión estatal. La sentencia de 10 años cayó como un trueno en la prensa local. Los titulares lo etiquetaron como un engaño de la comunidad. Un hombre que usaba la respetabilidad como un disfraz mientras destruía la vida de su hijastra. Su nombre, una vez asociado con galas benéficas y donaciones a la ciudad, ahora estaba ligado a una ficha policial y a la vergüenza pública. No asistí a la segunda parte de la audiencia de sentencia.
No necesitaba ver cómo el sistema lo procesaba. Ya había visto suficiente de su cara. Lo que importaba era que ya no podía hacerme daño, que ya no podía dominar una habitación con miedo, que ya no podía pararse sobre mí mientras yo me encogía bajo su poder. Estaba exactamente donde pertenecía. En cuanto a mi madre, Elena Walker, la sentencia de la corte fue compleja, en algunos sentidos, más dolorosa que el destino de Ricardo. No fue condenada a prisión, sino a otra cosa, la larga e inquebrantable disolución de su negación. La libertad condicional de 18 meses vino con condiciones, sesiones de terapia, una orden de alejamiento que le impedía contactarme directamente y una disculpa obligatoria que debía ser enviada a través de la corte. Esa carta, 2 semanas después, llegó por correo certificado, doblada limpiamente en 3 líneas concisas. Las palabras eran clínicas, desprovistas de emoción, probablemente escritas por su abogado. Lamentaba el dolor que había causado, admitía su fracaso en actuar y afirmaba que estaba bajo coacción y miedo. Pero no había amor en la redacción, ni calidez, ni una pizca de voz maternal. Era una declaración para el registro, no para el corazón. Guardé la carta en la parte trasera de una carpeta con mis documentos judiciales y nunca volví a mirarla. La respuesta de la comunidad fue rápida y afilada. Algunas personas me evitaban en el supermercado, sin saber qué decir. Otros se acercaban en silencio, ofreciendo palabras amables o simplemente asintiendo con la cabeza. Pero lo que más me sorprendió fue la gente cuyas historias, una vez que vieron la mía, les dieron el coraje de enfrentar las suyas. 2 de los antiguos empleados de Ricardo presentaron quejas contra su antigua empresa por acoso verbal y comportamiento inapropiado. Una exnovia de hace años envió una carta a la corte, relatando cómo él la empujó una vez durante una discusión. Nunca lo había denunciado. Y luego estaba Mateo, el primo que se había reído mientras yo jadeaba en el suelo. A través de un abogado de la familia, emitió un comunicado público declarando que había malinterpretado la gravedad del incidente y que lamentaba profundamente su risa. Pero yo sabía la verdad. Mateo solo tenía miedo de ser incriminado. No se arrepentía. Simplemente se alejaba de un barco que se hundía. Las consecuencias legales habían llegado rápidamente, pero las emocionales eran más lentas y pesadas. Cada mañana, todavía podía sentir el dolor en mi costilla, trazando el contorno de la fractura, como para recordarme que realmente había sucedido. Para recordarme que no lo había inventado, que mi cuerpo había hablado cuando mi voz no podía. Pero sentí algo más que eso, algo que no había sentido en años: alivio. La guerra no había terminado, pero el frente había cambiado. Ya no me defendía en la oscuridad. La verdad había salido a la luz del día. Ricardo estaba en prisión, Elena había sido expuesta. La sociedad había visto detrás del telón. La justicia no me devolvió lo que había perdido, pero le dio forma a lo que podría construir a continuación. 1 año después del veredicto, me encontré de pie en el borde de un tranquilo centro comunitario en un pueblo vecino. Observé cómo un grupo de mujeres y algunos hombres entraban en una habitación con sillas plegables y una iluminación cálida. La mayoría no hablaba al entrar. Algunos evitaban el contacto visual. Otros se agarraban con fuerza a sus bolsos o usaban gafas de sol en el interior. Las señales eran familiares e inconfundibles. Yo solía verme exactamente así, nerviosa, frágil, insegura de si pertenecía a un espacio donde se permitía que la verdad existiera fuera de los muros de la vergüenza. Me habían invitado a hablar en un grupo de apoyo para víctimas de violencia doméstica, no porque fuera especial, sino porque mi caso, además de ser una noticia local, también había ganado tracción en los círculos médicos estatales. La doctora Torres había presentado mi cronología de lesiones y mi testimonio judicial en un programa de capacitación que estaba desarrollando para médicos jóvenes, utilizando mi historia como un modelo de cómo se ve el trauma a largo plazo cuando el sistema no lo nota. Mis resonancias magnéticas anonimizadas ahora eran parte de las conferencias en los hospitales. Tu columna vertebral contó la verdad, me había dicho. Ahora ayudará a otros a aprender a escuchar. Esa frase se quedó conmigo. Los cuerpos guardan registros, y el mío había registrado años de miedo, silencio y lesiones. Pero ahora también estaba registrando otra cosa: supervivencia. Cuando me paré al frente de la sala para hablar, no solo les hablé de la silla, de las costillas o de la traición. Les hablé de los pequeños momentos. El momento en que mentí por primera vez a la clínica por Ricardo. El momento en que por primera vez le creí a mi madre en lugar de a mis propios instintos. El momento en que me di cuenta de que el amor condicional no es amor en absoluto.
Y luego les conté cómo luché, la documentación, los registros, los testigos, la verdad que se negaba a ser enterrada. Mientras hablaba, los vi sentarse más rectos. Su silencio se convirtió en concentración. Terminé no con rabia, sino con una promesa. Si nadie más te cree, créete a ti mismo primero. Ahí es donde todo comienza. Una mujer se acercó a mí después y me dijo, nunca se lo he dicho a nadie, pero creo que estoy lista para empezar ahora. Esa noche, sentada en el pequeño apartamento que había alquilado junto al lago, con una taza de té y mi diario, abrí la primera página donde había escrito mi juramento una semana después del ataque. Nunca más me enterrarás. Sonreí a esas palabras, no con amargura, sino con una fuerza silenciosa. La curación no había sido rápida ni limpia. Las pesadillas aún llegaban a veces, del tipo en el que mi madre me decía que estaba exagerando y Ricardo me miraba con disgusto en el tribunal. Pero por la mañana me despertaba sabiendo que ya no podía alcanzarme, y el dolor en mi costilla se había convertido en un recordatorio sordo en lugar de un grito constante. La señora Vega venía a menudo a visitarme, trayendo pan fresco o frutas del mercado de agricultores. Aunque rara vez hablaba del juicio, siempre me daba un abrazo un poco más largo de lo necesario antes de irse. Se había convertido en una protectora silenciosa, un recordatorio vivo de que la ayuda a veces viene de los lugares más inesperados. También me reconecté con algunos primos por el lado de mi padre, personas de las que mi madre me había distanciado. Una de ellas, Clara, me invitó a una cena de acción de gracias, y aunque casi no fui, lo hice. Y cuando me preguntaron si estaba bien, dije la verdad, estoy en ello. Lentamente, construí rutinas. Caminatas matutinas, terapia semanal, reuniones de grupo, voluntariado en refugios. No solo quería seguir adelante. Quería reconstruir con un propósito. Empecé a trabajar con una organización sin fines de lucro enfocada en ayudar a los supervivientes de abuso a documentar sus lesiones de manera segura y legal, ofreciendo orientación sobre cómo reunir y preservar pruebas incluso cuando la confianza parece imposible. Los archivos que había guardado, mensajes de texto, fotos, registros médicos, se convirtieron en plantillas que usábamos en talleres. Ya no era solo un caso de estudio. Era alguien a quien otros miraban como prueba de que hay vida después del control, luz después del silencio. Una tarde, recibí una carta, no de mi madre, no de Ricardo, sino de una chica de secundaria que había visto mi historia en línea. Ella escribió, mi padrastro aún no me ha pegado, pero grita. Rompe cosas. Mi mamá dice que lo hago enojar. Pero después de ver lo que hiciste, se lo dije a mi consejera escolar. Me creyó. Gracias. Me senté con esa carta en mi regazo durante mucho tiempo. El peso de ella más pesado que cualquier veredicto. Fue entonces cuando realmente lo entendí. El propósito de sobrevivir no es solo ser libre. Es asegurarse de que alguien más encuentre el coraje para luchar antes de lo que tú lo hiciste. Mis costillas habían sanado. Mi nombre había sobrevivido. Y la verdad, una vez expuesta, había hecho lo que el silencio nunca pudo.